Bueno, y nos vamos a meter en uno de los temas claves de esta semana, que es la ley bases. Está transcurriendo en este caso el debate en comisión. La pregunta, van surgiendo en realidad varias preguntas respecto a qué podría llegar a pasar y sobre todo en qué tiempo, entendiendo también la proyección que tiene el oficialismo de cuándo debería sancionarse esta ley antes del pacto del 25 de mayo, como muestra, ¿no?, de una fuerza política para la libertad avanza. Está con nosotros Carlos Fara, analista político, que vamos a ir repasando, Carlos, los puntos, ¿no?, que aún están difíciles para cerrar los acuerdos y también, bueno, las otras noticias que fueron surgiendo en relación también a esa primera jornada de debate. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo viste el comienzo de este debate? Bueno, caliente, obviamente Unión por la Patria está mucho más cerca en esta circunstancia de poder generar una oposición, por lo menos a la ley base, más allá, digamos, de lo que tiene que ver con el paquete fiscal. Y desde ese punto de vista creo que vamos a ver una puja muy, muy fuerte. Creo que ninguna de las dos partes que están a favor o en contra van a poder cantar victoria hasta el final y por eso precisamente creo que va a alargar el proceso, digamos, de negociación. Me parece que el gobierno tiene algunas en la manga en este punto con el tema obras públicas, como para volcar la opinión, sobre todo de las provincias, digamos, que tienen movimientos locales, que no son de Unión por la Patria, pero también es absolutamente cierto, digamos, que a diferencia de diputados tampoco puede contar claramente con el apoyo del radicalismo, digamos, en su conjunto, ¿no? Además de que digamos, el bloque propio es bastante más escueto en la Cámara. Claro, claro. Los puntos todavía sin acuerdo. Hubo toda una polémica en este caso para este régimen para las grandes inversiones, ¿no? Respecto a cómo se había redactado en diputados y cómo había pasado con una diferencia en si el monto iba a ser a partir de o si también se incluía ese monto, ¿no? Estas exenciones impositivas que se planteaban también y estos beneficios. Sí, totalmente, porque bueno, da para la polémica, por lo menos, digo, más allá, aún considerando que todo está dentro del marco de las buenas intenciones, en el sentido de por qué poner un piso tan alto, por qué no poner un piso mucho más bajo, digamos, que beneficie no solamente a grandes empresas, que son las que tienen más espaldas y quizá no necesitan tanto esta medida, que de todas maneras por ahí invertirían porque tienen la vista puesta, digamos, en grandes negocios, sino también, digo, facilitarlo para pymes, ¿no? Digo, Claro. para medianas empresas. Bueno, eso genera suspicacia, obviamente, está la suspicacia, digamos, de hasta cuándo, hasta en qué medida, digamos, esto beneficia cierto lavado de dinero, por lo tanto, y además, digamos, el hecho de que sea yo te diría, una medida como muy desequilibrada en términos de, vamos a decir, de equidad económica. Claro, claro, claro. Dicen desde el sector empresarial que van a empezar a hacer un lobby muy fuerte, ¿no? Para que en Senado no avance. Esa parte que no lo hicieron respecto a lo que sucedió, digo, en la Cámara de Diputados, pero que sí afilarían, ¿no?, las conversaciones, bueno, justamente en estas jornadas, ¿no? Igual que también dijeron algunos representantes del sector sindical, ¿no? También, por ejemplo, respecto a las conversaciones con los senadores de Unión por la Patria, que planteanos, Carlos, cómo está en este momento la composición del Senado, por qué, para entender, digo, lo clave ahora sí, ¿no?, de Unión por la Patria para girar de nuevo el proyecto de ley. Totalmente. Bueno, Unión por la Patria tiene 33 senadores, ¿no? Vos lográs mayoría con 37, con lo cual, en teoría, si pudieses encolumnar a los 33 senadores y le agregases algo más, Ya eh, estás, de, casi. prácticamente digo que podrías frenar la ley ahí. Lo que pasa es que acá hay dos cuestiones. Primero, no está seguro que estén los 33, digo, yo también. Obviamente ellos dicen que sí, pero hay mucha suspicacia respecto de que puedan darse vuelta, digamos, 4 o 5 votos eventualmente, sumado, digamos, a gente que es filo Unión por la Patria, es de algunos gobiernos provinciales, pero que podrían negociar con el gobierno. Por eso
lo que hace, digamos, es que por ahí los 37 están del otro lado y esto termine, digamos, si estuviesen los 72, estuviese en un 37-35, ¿no? Pero, digamos, Unión por la Patria para oponerse necesita los 33 y sumar 4, o sea, no le sirve que alguno se quede en la casa o en la provincia ese día y no asista a la sesión o directamente, digamos, se levante en ese momento de la votación. Por eso, digamos, los dos partes van a estar como muy ajustados. Y después un detalle que respecto a lo que decías de modificaciones que se puedan presentar en la ley, hay que tener en cuenta que salvo que sean por una mayoría muy especial, por ejemplo 2/3, cosa muy difícil de lograr hoy en el Senado, vuelve a diputados y si diputados, que es la Cámara de Origen, insiste con el texto original, ahí se termina la discusión, ¿no? Con lo cual solo podría ser como alargar el proceso de legislativo, pero en el fondo no modificaría. Claro, algunos dicen podría llegar a durar hasta 2 meses, Carlos, en esta ida y vuelta, sobre también lo que espera Javier Milei, que sea su sanción antes del 25 de mayo. Sí, totalmente. Bueno, hoy estamos ya, digamos, a 8. Está como muy difícil imaginar que en 17 días, o en realidad en 16 días va a estar esto resuelto. Sobre todo porque si vos sos el gobierno, bueno, en las dos partes, pero sobre todo si sos el gobierno, y vas a depender de un voto a voto, entonces necesitas más tiempo para ablandar ciertas decisiones duras, y eso necesitas tiempo. Lo preferible es contar con más tiempo que apresurarse y que pierda la ley por el camino. Bueno, absolutamente, ¿no? Como sucedió además en muy poco tiempo con el proyecto anterior. Ejemplifiquemos para que la gente entienda. Por ejemplo, se introduce alguna modificación respecto del capítulo de privatizaciones, ¿no? En el Senado. Eso automáticamente gira a diputados y allí tienen dos opciones, votar a favor de esa reforma, o sea, con esas modificaciones incluidas, o insistir con el proyecto original. Sí, exactamente, sí. Esa es la idea. Si insisten con el proyecto original, ¿qué pasa? Termina, digamos, la que tiene el texto que vale, es el texto que se aprobó en diputados la semana pasada, porque es la Cámara de Origen, es lo que indica la Constitución. Claro, ¿y allí debería volver al Senado? No. No. Ya estaría. Bueno, en la anterior Constitución, antes de la reforma del 94, tenías un proceso muchísimo más largo. Acá es Cámara de Origen, pasa a la otra, vuelve a la de origen si hay modificaciones y ahí se termina la. Bueno, es súper importante eso que mencionas, Carlos, porque sabemos que la situación en diputados no es la misma, ¿no? Que incluso a regañadientes, por decirlo de alguna forma, muchos votaron a favor, ¿no? E incluso tuvo sobre esa pequeña cantidad que tiene de la Cámara de Diputados por lo menos 100 votos más, ¿no? En la votación en general y también en las votaciones en particular, lo cual le allana bastante el camino, ¿no? Más allá del tiempo, pero bueno, está todo dado, por lo menos en ese sentido, para que en diputados siga ese curso en el caso de que retorne. Hay que ver, como vos decías, qué posición toma el oficialismo sobre las modificaciones que quieran introducir o no, obviamente en un contexto de negociación, pero bueno, ya tendríamos que empezar a pensar en el día después, ¿no? Con tantos sectores que se sienten desprotegidos por esta ley. Sí, en ese punto te diría que inclusive el Poder Ejecutivo tiene dos herramientas más, ¿no? Para seducir a que no se hagan cambios en el Senado. Una es que el presidente puede tener un veto parcial, digo, sobre un artículo en particular y bajo esa promesa decir, bueno, ustedes votenlo ahora, si no están de acuerdo no sean problema, yo me comprometo a vetarlo. Eso ha pasado en más de una oportunidad desde la época de Carlos Menem. El otro detalle que se utiliza mucho es, votame la ley como está, entiendo tu posición, déjame que después lo termino de arreglar en el decreto reglamentario, que eso es lo que pasa muchas veces, el decreto reglamentario termina modificando algunas de las cosas que efectivamente se votaron en el Congreso. Claro. Bueno, Carlos, vamos a ver cómo avanza. ¿A qué le prestarías atención en esta jornada? Con eso cerramos. No, me parece que esto recién empieza, me parece que es un proceso muy largo, porque además los que pueden cambiar el fiel de la balanza
van a tratar de cobrar lo más caro posible su apoyo, ¿no? Entonces, para ellos necesitan que efectivamente el proceso de negociación se alargue todo lo posible. Nos quedamos con ese último párrafo. Carlos, como siempre, gracias por atendernos y traernos tu análisis sobre el tema. No,